Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Haz de tu vida un milagro. Y hacer milagros es realizar nuestra verdadera función en este sueño en el cual estamos. Y para entrar en esa frecuencia es importante que cada día nosotros recordemos agradecer. Porque cuando tú lo haces, tienes conciencia de toda la abundancia, tienes conciencia de todo el poder, la protección, de todo aquello a lo cual tú eres merecedor o merecedora. Así que vamos a agradecer la presencia de Positivo Extremo Radio en nuestras vidas y la presencia de los canales de YouTube, que son herramientas las cuales podemos poner a disposición de nuestra mente para sanar. La semana pasada estuvimos comenzando el capítulo 28 del libro Texto de un Curso de Milagros y que nos ayudaría a poder entender lo que es el deshacimiento del miedo. Y estábamos revisando un punto importante que era el recuerdo del presente. Decíamos que cuando nosotros recordamos, estamos simplemente rememorando un hecho que ya pasó. Y hablábamos de un tema por demás interesante como era el déjà vu. Y esas experiencias que tenemos de presenciar hechos o actos como si nosotros lo hubiésemos vivido anteriormente. Y quería recordarle también un punto importante que era la inversión de efecto y causa, en el sentido de entender que todo este sueño es parte de una causa que es nuestra mente. O sea que el sueño no es casual. Y precisamente ahí es donde se suspende el miedo, porque cuando nosotros descubrimos que estamos teniéndole miedo a nuestros propios juguetes o a las historias que nosotros inventamos, pues nos colocamos como responsables, si se quiere, de la situación en la cual está comprometida nuestra existencia. Y al final yo hablé de un tema o de un concepto más bien interesante, como es el concepto de las creaciones. El curso, a lo largo de sus diferentes capítulos y lecciones, insiste mucho en que nosotros tenemos un mundo en el cual quisimos desalojar a Dios. Es decir, era un mundo donde no le permitiéramos la entrada al amor. Y la verdad es que si nosotros lo vemos de manera global, así es. Es un mundo en el que reina el desamor. Y ese fue el objetivo de la separación. Y dentro de esto que nosotros llamamos existencia, pareciera que nosotros andamos separados los unos de los otros, pero no nos damos cuenta de que no somos víctimas del mundo, sino que somos fabricadores de nuestra propia realidad. Y en este sentido, uso y el curso habla de la palabra fabricar para diferenciarla de la palabra crear, porque la creación corresponde más bien a nivel de tu mente, de tu espíritu, mientras la fabricación la usaríamos para poder identificar la realización de este sueño en este mundo. Y en esta famosa fabricación también creemos que el cuerpo es lo que constituye nuestra realidad, porque es lo que
comprobamos a través de la información que nos dan los sentidos. Sin embargo, a medida que nosotros vamos madurando y obteniendo informaciones, experiencias, nos damos cuenta de que esa creencia que nosotros estamos palpando, sintiendo, oyendo, es simplemente una imagen que está producida por nuestro cerebro. O sea que no es al revés. No es que el mundo viene y activa el cerebro y produce imágenes. No, es al revés. Es que mi cerebro envía impulsos a, vamos a llamar a ese campo cuántico, y a través de esos impulsos pues yo activo las teclas necesarias en las frecuencias específicas para que yo pueda vivir la experiencia que requiero vivir. Entonces, hay dos situaciones con la cual quiero cerrar ese punto de causa y efecto. Es que nosotros creemos que somos el efecto de un mundo. Es decir, que sufrimos las consecuencias de, llámese, una cantidad X de variables que intervienen en nuestra vida. Y en eso está muy comprometidas algunas disciplinas, por supuesto, porque simplemente lo vemos y las palpamos a través de nuestras percepciones. Como decía Santo Tomás, ver para creer. Pero resulta que volvemos otra vez, si mi cerebro es el que está enviando estímulos para que yo pueda recoger las imágenes que yo deseo ver, entonces lo que yo estoy viendo es simplemente lo que mi mente desea ver. Y creo en eso. Entonces, el otro planteamiento, y basado en estas enseñanzas, incluso basados también y que tiene bastante repercusión en algunas disciplinas científicas, está el hecho de que nosotros somos la causa de este mundo, no el efecto. Es decir, quien generó este mundo soy yo, no como cuerpo, sino como mente. Y cuando digo soy yo, somos todos, toda la familia humana, que el curso se llama la filiación. Es decir, imagínense todas esas mentes reunidas en una sola mente. Por aquello de que la energía es indivisible. Bueno, la mente es indivisible. Solamente que esa mente se puede, vamos a llamarlo fragmentar, aunque no es la palabra más acertada, pero es como una manera de transmitirla. Esa mente se expresa, se expresa en diferentes cuerpos, en diferentes formas. Y cuando entramos en la forma, es como que si nos diesen cuerda y tuviésemos existencia individual propia. Pero no es así. Somos una solamente, que por supuesto no la podemos ver con los órganos de los sentidos, pero sí la podemos experienciar. Esa mente es la mente que decidió soñar este sueño y es la que fabricó todo esto que nosotros vemos. Entonces, ¿qué son las creaciones? Para volver otra vez al punto con el cual estábamos iniciando hoy. Las creaciones, decíamos, todo lo que tú ves ha surgido de tu mente. Y esas imágenes que tú puedes captar como cuerpos, como formas, bien sea animal, vegetal, mineral, son procedentes de los deseos de tu mente. Es decir, hay una idea
que yo quiero leértela, porque es clave para que nosotros tomemos el control de nuestra vida. Y dice así: pero si tú eres el soñador, puedes percibir cuanto menos esto, que tú eres el causante del sueño y por lo tanto que puedes aceptar otro sueño. Pero para que este cambio en el contenido del sueño tenga lugar, es esencial que te des cuenta de que fuiste tú quien soñó el sueño que no te gusta. Pues no es otra cosa que un efecto que tú causaste y del que ya no quieres ser la causa. Dice, cuando los sueños son de asesinato y ataque, tú eres la víctima en un cuerpo moribundo que ha sido herido. Pero cuando los sueños son de perdón, a nadie se le pide ser la víctima o el que padece. Estos son los felices sueños que el milagro te ofrece a cambio de los tuyos. Entonces, este mundo simplemente es como el resultado de un soñador que eres tú y que soy yo. O sea, yo estoy soñando mi propio sueño y es bien interesante porque eso es lo que nos permite explicar y comprender cómo mi sueño puede ser diferente del otro y cómo siendo, por ejemplo, dos hermanos de una misma familia consanguínea, podemos tener experiencias distintas, visiones distintas y realidades diferentes, porque cada cual en su mente escogió cuál es la película que quiere ver en este mundo y la escenificó. Es decir, que además de que nosotros somos directores de la obra, también dirigimos el principal protagonista, que es el cuerpo. Entonces por eso decimos que la mente está viviendo una experiencia corporal, es decir, está viviendo una experiencia a través de este vehículo que es el cuerpo. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, que entonces tú, que eres el causante del sueño, puedes cambiar ese sueño. ¿Y por qué puedes cambiarlo? Porque antes, en este sueño que estamos viviendo, no conscientes, el protagonista principal era mi mente separada, a través del héroe del sueño que sería el cuerpo. Pero ahora yo puedo tener otro sueño. Y esos son lo que se llaman los sueños del perdón. Porque en tu vida como ser de luz, el perdón no es necesario porque es que ahí no hay nada que perdonar. No hay lo que aquí en este mundo se llama pecados. Lo que aquí la gente llama pecados son errores. Y las consecuencias de esos errores se viven aquí. Y nos amarramos aquí producto de todos los errores. Pero esos errores pueden ser corregidos y esos errores pueden ser sanados. Porque hay una cosa hermosísima que yo aprendí del curso de milagros y es a no juzgar. Porque cada persona que tú veas que comete un pecado, como lo llamaría el ego, o un error, en realidad lo que está pidiendo es amor. Es una persona carente de amor. Y si no, revisa un poco tu vida para que te des cuenta de aquellas cosas en las cuales te avergüenzas o que quisieras no haber vivido. Tráelas un momentico a tu mente. Y si las tenemos allí es porque aún no las hemos sanado. Y es una oportunidad máxima para que nosotros podamos avanzar. Pero date cuenta que el impulso que te llevó a cometer ese error era una carencia de amor. Por eso el curso dice que las conductas de los humanos se pueden reducir a dos categorías. O estás dando amor o estás pidiendo amor. Entonces, si una persona está solicitando y requiriendo amor a través de un error, ¿por qué castigarlo entonces por el error? Y más bien
darle y compartir con él nuestro amor. Eso no quiere decir reforzar sus conductas negativas, sino hay maneras como nosotros podemos aprender para comunicarnos de mente a mente sin abrir la boca, sin moverte, porque es simplemente la comunicación dentro de un solo nivel de experiencia como es compartir la misma mente. Entonces, de esa manera nosotros podemos poner el cuerpo al servicio de la luz. Y en esta semana me conseguí, lo compartí con la gente del grupo de WhatsApp del curso de milagros, de la experiencia de un chico, por cierto, lo transmitieron a través de Facebook, un italiano, un joven que tendría 15 años y era sumamente dedicado al área espiritual. Y aunque su cuerpo, eso para mí ha sido una enseñanza, su cuerpo se enfermó de leucemia y murió a los 15 años. Pero era una persona sumamente dedicada y aferrada al mundo espiritual dentro de la religión cristiana. Y abrieron su tumba 14 años después y el cuerpo permanece intacto, no se ha corrompido. Es decir, es la demostración, yo compartía con el grupo, que es la demostración de lo que estamos conversando, que a medida que tu mente sane, el cuerpo se puede curar. ¿Por qué? Porque simplemente no lo estás usando para efectos de agredir o de buscar agredir a otro o ser agredido, sino ahora se transforma en elemento de sanación. Y de esa manera, entonces nosotros podemos forjar un mundo, como dice aquí, repleto de milagros. Porque los milagros representan la alternativa al sueño, la elección de ser el soñador en vez de negar el papel activo que has desempeñado en la fabricación del sueño. Los milagros son los felices efectos de devolver la enfermedad, que es la consecuencia, a su causa. Es decir, la enfermedad, vamos a darnos cuenta que no es del cuerpo, que aunque la vemos, la sentimos y la padecemos en el cuerpo, no pertenece como efectos del cuerpo. O sea, la causa no es el cuerpo, la causa no es lo que tú comes, la causa es como tú piensas, como tú sientes y, por supuesto, como tú actúas. Entonces, voy a leerle el último párrafo porque por aquí vamos a empezar el programa de hoy. Dice, el cuerpo se libera porque la mente reconoce lo siguiente. Y se lo voy a leer despacio. Nadie me está haciendo esto a mí, sino que soy yo quien me lo estoy haciendo a mí mismo. Se los voy a repetir por si lo quieren copiar. Nadie me está haciendo esto a mí, sino que soy yo quien me lo estoy haciendo a mí mismo. Y así la mente queda libre para llevar a cabo otra elección. A partir de ahí, la salvación procederá a cambiar el rumbo de cada paso que jamás se haya dado en el descenso hacia la separación, hasta que lo andado se haya desandado, la escalera haya desaparecido y todos los sueños del mundo hayan sido deshechos. Este es el centro de tus problemas. A ver, ¿cómo aprendí a manejarlo yo? Porque a mí me costaba bastante cuando me decían, bueno, tú eres el causante. Y yo, como mucha gente, ¿y cuándo fue que decidí eso?
estaba bien dormido, ¿no? Y todavía, caramba, todos estos sueños que se me están presentando cuando los decidí y estaba bien dormida. Entonces cuando yo puedo obtener informaciones que, que de repente nos conseguimos en el camino de la vida, podemos comenzar a comprender este sueño de separación, porque antes nosotros, yo particularmente, era adoradora del cerebro y de la inteligencia, ¿no? Y a medida que ha pasado el tiempo, pues como que la he ido poniendo en su lugar. El cerebro es simplemente un computador y la inteligencia es el resultado de esos programas. Es como cuando uno revisa el celular y dice, wow, qué inteligente es este celular por todas las funciones que tiene. Lo mismo sucede con el cuerpo, pero tú no eres un cuerpo. Y cuando tú comienzas a vivir experiencias distintas, te comienzas a convencer de, de que esto no es un cuerpo. Y les voy a contar dos historias bien interesantes. La semana pasada yo grabé este programa. Cuando yo terminé de grabar el programa me llamó una compañera de estudios de un curso de milagro y me dice, tú no sabes lo que me pasó. Yo tuve este sueño y en el sueño yo veía a una hilera de periódicos puestos uno sobre otro, pero eran muchos periódicos. Y resulta que yo voy a una casa de una persona y cuando entro en una de las áreas de esa casa hay un montón de periódicos igualitos, aunque no estaban organizados en las hileras como lo había visto en el sueño, pero era una ruma, era una cantidad gigantesca de periódicos. Entonces, ¿cómo yo pude ver esto ahora y haberlo visto antes en un sueño? Y ella se quedó así, le dije, bueno, tienes que oír el programa. Y en el programa pasado nosotros hablamos del déjà vu y el déjà vu tenía que ver con el hecho de que todo esto ya pasó y de que todo esto simplemente estamos rememorando todas aquellas situaciones que no hemos resuelto. Es como el estudiante que se va a graduar y le dicen, espérate, tienes pendiente estas materias y tienes que regresar a recuperar esas asignaturas porque si no, no te vas a graduar. Entonces lo mismo sucede en tu vida. Es decir, tú te estás haciendo esto a ti mismo porque la causa del sueño está en tu mente. Entonces volvemos al tema. El tema es cuál parte de mí misma, porque mi parte consciente no lo es. Entonces así fue como haciendo algunos programas de televisión para Descúbrete y Lánzate. Apareció algunas investigaciones que se habían hecho de cómo nuestra mente consciente, esta con la cual yo estoy hablando y conversando con ustedes y oyendo ustedes, esta mente tiene muy poco poder. ¿Por qué tiene muy poco poder? Porque simplemente depende de lo que la mente subconsciente le permite ver, oír, sentir. Es decir, la mente subconsciente es la que procesa los datos, le da significado, los interpreta y ¡chum!, se lo pasa digeridos a la mente consciente. Entonces, quien decidió de mí esta situación es una parte, es como esa mente separada que maneja en el computador corporal la mente subconsciente. Es decir, ni siquiera es el cerebro, porque es como que a ti te dan y vienes y te dan un programa con el computador. Bueno, pero ese programa, ¿quién lo hizo? Es decir, ¿quién lo diseñó? Y quién lo organizó de tal manera que cuando yo lo coloque, cuando lo colocaron en el computador, yo puedo abrirlo y simplemente correr ese programa. Igualito sucede en nuestra vida. Mi mente, el ser, vamos a llamarlo así,
el Hijo de la Divinidad que decidió separarse, y así fue como lo vi en un sueño, que ya yo he hablado de eso, simplemente es como una gotica, como un niño que decide vivir esta experiencia y decide crear y fragmentarse, como o dividirse o expresarse como en la película Matrix en muchos seres, pero era el mismo. O sea que yo como hijo de la divinidad soy un fragmento de la divinidad, pero de ese hijo de la divinidad, perdón. Pero ese hijo de la divinidad, además, su totalidad está en mí, porque es la característica propia de lo que son los procesos holográficos. Pero bueno, para no complicarlo mucho, vamos a decir que hay una mente subconsciente que tiene un programa y que a través de ese programa eres tú, como esa mente, quien decidió desarrollar, diseñar esta vida que eres tú. ¿Ya? Y en el programa pasado yo te invité a que revisaras tu vida y vieras cuál es el diseño, cuáles son las situaciones que más se repiten, porque bueno, es como el cine. Tú puedes tener una película de terror, una película de aventura, una película de suspenso, una película cómica, una comedia, una tragicomedia, X. Entonces cada uno de nosotros tiene elementos centrales que se repiten en el juego. Ahora, la buena noticia es que tú puedes cambiar eso, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Cuando yo reconozca, y para eso es este trabajo que nosotros estamos haciendo toda la semana, y para eso es el trabajo que se hace a través de las lecciones de un curso de milagros, que es que tú logres recuperar tu verdadera identidad. Y a partir de ahí, por ejemplo, en las lecciones nosotros estamos haciendo una meditación y estamos trabajando con los procesos de culpa y de culpabilidad. Eso hay que trascenderlo y eso hay que superarlo. Es decir, nosotros tenemos que borrar esa mancha que tenemos en nuestra mente, porque esos elementos de culpabilidad, como lo hemos hablado en muchísimos programas, son la causa de estas dificultades que estamos viviendo, de estas consecuencias, eh, de todos estos problemas que tenemos. Porque si nosotros somos hijos de la divinidad, no tenemos por qué vivir en las condiciones en las cuales estamos. Entonces, alégrate porque te voy a contar la segunda experiencia. Alégrate porque esto se puede trascender. Aquí hay en el último, dice el último párrafo del capítulo 28 del punto 2, la inversión de efecto y causa, y hablan de una escalera. Yo eso lo he visto en varios sueños. Y a mí me encanta porque a mí me pasa lo que le pasó a esta amiga, ¿no? Que vivimos la experiencia antes y obtenemos la respuesta después, la comprendemos. Y no que leamos algo hoy y mañana yo sueñe o viva esa experiencia, porque entonces pensaríamos que estamos contaminados por lo que yo leí o por lo que yo hice. O sea, yo antes de estas experiencias que no las entendía, yo tenía un sueño de una escalera y yo iba subiendo esa escalera. Es decir, recuerdo en esa época yo vivía en una finca, en una granja, y, y la verdad es que yo sentía muchísima compasión, sentía mucho dolor porque la gente botaba a los perros, los abandonaba. Y desde perritos recién nacidos hasta perros adultos. Y bueno, a mí me dolía muchísimo eso y comencé a recoger perros. Y en un sueño yo me vi como un perrito iba adelante de mí y me llevaba y subíamos una escalera. Ahora, lo interesante es que al final de la escalera había una puerta que estaba abierta.
Y te voy a dejar hasta aquí para que te imagines qué hay detrás de esa puerta. Vamos a tomarnos un minuto de música y tú vas a pensar en esta idea. Nadie me está haciendo esto a mí, sino que soy yo quien me lo estoy haciendo a mí mismo. La salvación o la sanación de tu mente procede del hecho de que tú vas a ascender la escalera que antes descendiste cuando decidiste separarte del amor. Cuando tú como hijo, hija de la divinidad, hablo de la mente total, esa mente decidió vivir una experiencia de desamor. Entonces, piensa un minuto sobre eso y cómo será subir esa escalera, la puerta está abierta y qué habrá detrás de esa puerta. Bueno, imagínate que la escalera hacia abajo representaba descender hacia un mundo infernal. Si uno lo ve alrededor y no puede menos que pensar que no hay más infiernito que este, donde estamos metidos. Entonces el proceso inverso es ahora regresarnos y subir. Y detrás de esa puerta simboliza el despertar. Y esa puerta simboliza que cuando tú despiertes podrás entrar a la realidad de lo que tú eres. Y es lo que tú te imaginas que hay detrás de esa puerta. Y te pregunto, cuando yo subo las escaleras y voy a desandar lo andado, es decir, desandar lo andado en el curso significa que todas las ilusiones que yo creé con la idea de este mundo de separación, todas esas ilusiones desaparecen y queda tu verdadera realidad. Entonces, en estas ilusiones nosotros vivimos el mundo de la separación y vemos el mundo de las diferencias y vemos cómo se establecen divisiones entre los humanos derivados de su color de piel, sus creencias religiosas, políticas, económicas, sociales, diferencias geográficas, todas las diferencias que tú puedas conseguir en este mundo. Pero es un mundo de diferencias. Cuando tú desandas, entramos al mundo de la igualdad. Y eso está planteado en el capítulo 28, el deshacimiento del miedo, punto 3, el acuerdo a unirse. Y dice, te voy a leer el párrafo 1 porque es bien interesante. Lo que espera en perfecta certeza, más allá de la salvación o sanación, no nos concierne ahora. Pues apenas has empezado a dejar que se te guíe en tus primeros e inciertos pasos de ascenso
por la escalera que la separación te hizo descender. Ya, entonces una vez que nosotros sanemos, es cuando esa puerta se abre. Bueno, está abierta, pero cuando llegamos al punto de ver lo que está detrás de esa puerta abierta, que indiscutiblemente tienen que ser sueños felices, porque es el sueño de la unión. Entonces dice, el milagro es lo único que nos debe, de lo que debe concernirte ahora. Este es nuestro punto de partida. Y habiendo comenzado el camino de ascenso hacia el despertar y el final del sueño, entonces quedará libre y despejado a través de los milagros. Pero recuerda que es un milagro y cómo se logra. Está en el capítulo 1, los principios de los milagros, y te dice que todos los milagros son expresiones de amor. Y cuando nosotros logramos un milagro, cuando eliminamos el obstáculo que impedía la presencia del amor. ¿Y cómo eliminamos esos obstáculos? Entonces te habla, y gracias, yo profundamente agradecida. Yo creo que si algo me pasó a mí extraordinario en esta vida es haber aprendido el proceso del perdón según el punto de vista espiritual, porque la sumatoria de perdones es lo que te va a llevar a deshacer una percepción que tienes del mundo. Y eso te va a ayudar a subir la escalera y vas a lograr en tu vida que se produzcan milagros. Yo recién, bueno, estoy en un país que estoy aprendiendo a vivir en él y yo pensaba que aquí era color de rosa, pero resulta que no todo es color de rosa. Aquí también hay color de hormiga. Y estaba viviendo una experiencia color de hormiga. Entonces recordé, para esto me lo estoy haciendo yo misma. Me senté a revisar, es decir, cuáles eran las causas de que esa experiencia estuviera en mi vida, porque por algo estaba. Y eso implicaba para mí una maestría por la magnitud del color de las hormigas que se presentaban. Aunque en la vida real mis hermanas hormigas yo las admiro por lo organizadas que son, pero por ponerle un nombre al color del problema. Era un problema oscuro. Y ha sido interesante porque yo aprendí con el curso a pedir milagros. Es decir, yo estoy en esta situación, yo soy la hija de la divinidad, yo soy un fragmento de Dios, yo invoco el nombre de Dios y yo pido un milagro en esta situación. Y ¡zas! Estaba la experiencia ahí, yo no sentí miedo, mas no sucedió lo que podía haber sucedido en cuanto a negativo, sino que la situación se pasó en calma. Entonces, eso es diferente, porque yo tengo una herramienta poderosa con la cual puedo empezar a manejarme. Y en este punto del nivel del capítulo 28, subtítulo 3, aprendí lo siguiente, que la enfermedad, por ejemplo, se da cuando un hermano se considera separado del otro. Entonces, hay una parte del curso que dice que la enfermedad es aislamiento. Es decir, es el considerarnos separados, solos, y considerarnos como sujetos a un mundo que no tiene misericordia con nadie. Indudablemente que así cualquiera, en cualquiera se multiplican los problemas y se multiplican las enfermedades. Sin embargo,
el curso señala que tú eres un sanador. ¿Por qué? Porque si tú eres descendiente de la divinidad, si tú eres una extensión de la divinidad, donde tú estés, tienes el poder del amor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eh, uso de ese poder? Bueno, primero, cuando yo empiezo a reconocer que yo no soy un cuerpo, que yo soy una extensión de la divinidad, y segundo, que en este mundo que yo estoy aquí para perdonar y para deshacer esto que está aquí. Y allí la persona con la cual yo estoy teniendo esta experiencia, porque cuando nos llega una persona enferma, esa persona, recuérdate lo que hablamos en el segmento pasado, anterior, que decíamos que todo lo que tú ves, personas, animales y cosas, son producto de tu mente. Tú has fabricado esa imagen y esa imagen está presente allí. Por lo tanto, la enfermedad de una persona es tu enfermedad y está en tu mente. Si yo la veo bajo la experiencia del curso de milagros, entonces eso me ayuda a mí a acortar el tiempo, porque me doy cuenta de que esa persona es parte de mi mente y que si yo contribuyo con su sanación, estoy contribuyendo con una sanación de un pedacito de mi mente. Me explico, eso que estoy viendo allá afuera está en mi mente. Cuando yo contribuyo con su sanación, estoy sanándolo a él y estoy sanándolo en mi mente. Entonces dice, unirte a la mente de un hermano bloquea la causa de la enfermedad y sus percibidos efectos. ¿Por qué bloquea la causa de la enfermedad? Ya dijimos que la causa de la enfermedad es la culpabilidad. Entonces, cuando un hermano te quiere hacer culpable de algo o te quiere atacar, fíjate lo que te voy a plantear. Yo puedo ver a esa persona que está intentando uh, proyectar en mí, ya yo sé que está proyectando en mí lo que está dentro de su mente. O sea, proyecta su culpabilidad, proyecta su lado negativo hacia mí. Si yo entro en el sueño y sigo dormido, yo reacciono, ¿ya? Y reacciono con ataque o lo ataco a él o me ataco a mí misma y me victimizo. Entonces, ahí es donde hay que pararse. Hay, como dicen, hacer pausa y detenerse para poder entrar a que sea tu mente consciente quien domine la situación y quien la maneje. Y de esa manera yo no me identifico con su sueño, sino yo me identifico con su mente que es la mía. Y cuando yo pido un milagro para otra persona, lo que estoy haciendo es uniéndome mente a mente y pasando por alto las desavenencias, pasando por alto el error. Eso no significa que yo le permita la agresión, porque probablemente, a lo mejor dentro de un proceso de sanación, es oportuno que yo aprenda a ponerle límites a la gente. Pero, de cualquier manera, aunque yo le ponga límites y actúe como actriz de primera fila en el teatro, lo que me están proponiendo es que no reaccione, porque cuando yo reacciono, me convierto en esa mente inconsciente y me convierto en el títere que se deja manejar por esas otras personas. Entonces, en este interín y en este proceso, yo he comenzado a tener seguridad y a decir, bueno, estas situaciones que a mí me producen miedo son efectos de mi culpabilidad. Busco la causa, por qué razón mi ego me está castigando de esa forma, la entrego, la trabajo
Y también me doy cuenta de que yo traje a esa persona para que actuara de esa manera, porque es mi creación. O sea, en espíritu somos hermanos. Entonces el curso te dice, bueno, en vez de que tú te unas con ese ser a nivel del ego, únete a nivel de la luz y descubre que es tu hermano, que todo esto que está ocurriendo aquí no es verdad, que todo esto que está ocurriendo aquí ya pasó, que toda esta situación que tú tienes y todos estos problemas que hay en tu vida es simplemente que tú no has perdonado. Es decir, no has visto la situación, la lección que está presente allí. No has visto la situación en toda su dimensión y no has realizado el aprendizaje necesario, no has perdonado al otro en el sentido de agradecerle por la experiencia, de recuperar cuál es la lección que está allí y todo ese proceso que ya lo hemos hecho en otros programas anteriores. Entonces, de esa manera, nosotros podemos superar y trascender un peldaño más en la escalera y ascender. Cuando yo reacciono, yo lo que hago es que desciendo en la escalera y me alejo más de esa puerta que implica entrar en ese otro nivel de la experiencia de los sueños felices. ¿Ya? Entonces pon en tu mente esa imagen, pon una escalera, al final de la escalera arriba, la puerta que te conduce a los sueños felices, y al final de la escalera abajo está el infiernito del mundo. Con esto lo que te quiero comunicar es lo siguiente. Cada vez que yo perdono, que yo aplico todas estas enseñanzas, practico el instante santo y en ese instante santo hago la entrega, pido milagros para la gente, agradezco y actúo a través de ese nivel, a través de esa frecuencia de la paz y de la felicidad. Cuando yo hago eso estoy ascendiendo en la escalera del despertar. Cuando yo me dejo manejar como marioneta y creo que el otro me está haciendo algo y no me doy cuenta que lo que está es dormido, que es un sonámbulo que está reaccionando a su cerebro, cuando yo me engancho con ese juego, lo que hago es que desciendo en la escalera. Entonces, esa situación lo que nos va a llevar es a que nos demos cuenta que esos cuerpos que nosotros vemos separados, nosotros necesitamos salvar esa brecha que nosotros creemos que existe entre el otro y tú. A ver, vamos a vivir esa experiencia en este momento. Cualquier objeto que esté cerca de ti. Entonces fíjate que pareciera que entre ese objeto y tú hay una distancia. Entonces la gente empieza a decir, no, es que ese espacio vacío es Dios. No, es que resulta que la divinidad no solamente es el espacio vacío, sino el espacio lleno y todo lo que existe. Eres tú como ser divino, y es todo lo que existe, es una sola mente divina. Solo que a nivel de la experiencia del cuerpo, yo estoy viéndome separado de las cosas, de los objetos y de las personas. Y eso es lo que el curso habla, de que pareciera que existiera una brecha, es decir, una ruptura que nos separa a los unos de los otros. Y ahí es donde dice el curso que ahí es donde reside, ahí es donde se incuba la enfermedad. Y cuando hay un punto interesante aquí, que es que yo no puedo, no es conveniente, no es saludable unirme al otro en la enfermedad. Es decir, nos han enseñado a que necesitamos ser empáticos y creemos que la empatía es identificarme con el dolor del otro, ponerme en sus zapatos
y sentir ese dolor. Bajo estas enseñanzas, la empatía no es eso. La empatía es unirte a Él en su poder, en su majestad, en su gloria, en lo ilimitado que es, en lo poderoso. Es decir, que yo vea que ese ser que está allí es un ser que está durmiendo, pero que Él es un ser de luz tan poderoso como lo eres tú. Y de esa manera nosotros estamos construyendo un puente entre ese que yo creo separado y lo que yo soy. Y ese puente es lo que me va a permitir a mí que a través de mi unión con ese ser y con esa persona, yo me uno a mi divinidad. Y allí seguimos ascendiendo en la escalera y terminan los sueños de miedo para que nosotros podamos entrar en los sueños felices que son indispensables antes de salir de aquí, que son los sueños a través del cual tú puedes vivir a través del amor. Y a través de esa experiencia significa eso cuando tú pides milagros para el otro, cuando bendices, cuando agradeces. Entonces, hay una cosa muy bella aquí que dice, Dios tiende el puente, pero solo en el espacio que el milagro ha dejado libre y despejado. Mas la divinidad no puede tender un puente sobre las semillas de la enfermedad y la vergüenza de la culpabilidad, pues no puede destruir una voluntad ajena que Él no creó. Deja que los efectos de esta voluntad que desea el dolor desaparezcan y no te aferres a ellos desesperadamente. El milagro los hará a un lado, haciendo así sitio para aquel cuya voluntad es venir y tender un puente para que su hijo, hija, regrese a él. Entonces, hay una parte aquí hermosísima que dice, no tengas miedo, porque ¿qué es lo que es el mundo? El mundo que tú ves es simplemente la fragmentación del Hijo de Dios que creyó poder dividir la eternidad y convertirla en el tiempo, convertirla en años, en días, en meses. ¿Y qué es lo que nosotros somos como cuerpo? Aquí dice, mira, una imagen fragmentada del Hijo de Dios, donde cada uno de los fragmentos está oculto dentro de un trocito de barro separado e inseguro. No tengas miedo, hijo, sino deja más bien que los milagros iluminen dulcemente tu mundo. Y allí, donde la diminuta brecha parecía interponerse entre tú y tu hermano, únete a él. En el programa de la semana que viene, yo creo que ya vamos a entrar a explicar lo que es la brecha. Y es bien lindo. Y de este modo será evidente que la enfermedad no tiene causa. El sueño de curación reside en el perdón. Hay una lección del curso que dice, perdona y esto desaparecerá. Y es lo que he estado haciendo cuando las cosas se ponen color de hormiga. Entonces me siento a perdonar, a ver cuál es la culpabilidad que está dentro de mí, qué es lo que yo siento. Y lo interesante es que tú comienzas a ver la experiencia, que aunque es la misma de la vez pasada, ahora la ves con otros ojos, porque no lo ves con los ojos del miedo, sino lo ves con los ojos del amor y del perdón. Entonces dice lo siguiente, te sigo leyendo porque esta última parte es espectacular. Dice, el milagro no dejará ningún vestigio de culpabilidad, porque tú cuando perdonas tienes que entregar todo lo negativo que tú ves en el otro. La puerta está abierta para que todos aquellos que no quieran seguir hambrientos y deseen gozar del festín de abundancia que allí se les ha preparado, pueden entrar. Y estos se reunirán con tus invitados, a quienes el milagro invitó a venir a ti. Este festín es muy distinto de lo que se acostumbra
a dar en el sueño del mundo. Pues aquí cuanto más reciba cada uno, más habrá para ser compartido por todos los demás. Los invitados han traído consigo provisiones ilimitadas y a nadie se le priva de nada, ni nadie puede privar a otro de nada. He aquí el festín que el Padre tiende ante su Hijo y que comparte con él equitativamente. Y en ese compartir no puede haber una brecha en la que la abundancia merme y disminuya. Aquí los años de escasez no se presentarán, ya que el tiempo no forma parte de este festín, pues es eterno. El amor ha desplegado su mesa en el espacio que parecía mantener a tus invitados alejados de ti. Entonces, niégate. Ahí está más adelante otro subtítulo que se llama La Unión Mayor, y lo que te invita es que te unas a tu hermano, no en sus sueños de cuerpo, no en sus sueños de separación, sino que te unas a él en tu realidad, en tu verdad, donde es verdad que eres tu hermano. Es decir, en el mundo de la luz, en el mundo de tu energía, tu mamá y tu papá son tus hermanos, tus tíos son tus tíos son tíos en el cuerpo, pero en el mundo de la luz son tus hermanos. Lo que tú crees que son tus enemigos en este mundo son tus hermanos. Y eso es lo que significa la unión mayor. Porque cuando yo perdono a una persona, cuando yo le deseo el bien a alguien que me ha hecho el mal, me estoy uniendo a él en esa unión mayor, en esa verdadera identidad que es lo que somos. Entonces, a partir de ahí, cada vez que yo libero a otro, me estoy liberando a mí mismo. Y con él estoy liberando a todos los sueños de miedo que puedan existir en la vida. Por lo tanto, la invitación es que estés dispuesto a abandonar todas las ilusiones de creer que en este mundo puedes conseguir algo. Y más bien permite que la divinidad siembre los milagros de curación allí donde antes se encontraban las semillas de la enfermedad. Y no habrá pérdidas de ninguna clase, sino solo ganancias. Por lo tanto, mis queridas y queridos hermanos en la luz, se nos terminó el tiempo para esta semana y yo lo que quiero es invitarte a que te unas a cualquier ser que exista, que eres tú mismo proyectado allá afuera, y que te unas en esa unión mayor, que lo bendigas, que pidas milagros en su vida, que le agradezcas las lecciones que tú estás aprendiendo y que brille sobre él, que resplandezca la luz del amor para que pueda despertar junto contigo. Y así yo te deseo que tengas felices tiempos y una vida abundante, amorosa, plena, llena de luz. Y nos vemos en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.